Hola, ¿qué tal? Venimos presentando lo que viene siendo la práctica 2.5, que es control on-off con brecha diferencial. Esto viene siendo para la unidad 2 de microcontroladores del grupo 357G para la carrera de mecatrónica, ubicada en el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Hidalgo. Esta materia nos la imparte el docente Gabriel Casurribias Guerrero. A lo que viene, esta práctica viene siendo presentada por los integrantes Luis Gerardo Suárez Telles e Irving El Real Maldonado González. A continuación, les vamos a presentar lo que viene siendo la práctica. A continuación, les vamos presentando lo que viene siendo la práctica 2.5 Control On-Off con brecha diferencial. El objetivo de esta práctica es integrar los conocimientos obtenidos de I/O digitales, convertidor analógico digital y LCD, la aplicación en un sistema de control de temperatura con brecha diferencial. Esto más que nada se aplica, o bueno, donde nosotros lo aplicamos fue para una incubadora. El material utilizado fue un PIC 16F18877, un relevador, un transistor NPN, una resistencia de 10 kΩ, una LCD, dos potenciómetros de 10 kΩ, una resistencia de 330 ohms, un capacitor cerámico de 0.1 faradios y un foco de corriente alterna. Aquí tendremos lo que es nuestra práctica, lo que venimos, más bien la programación que utilizamos para realizar nuestra práctica. Las librerías que utilizamos, el config, la frecuencia con la cual va a estar la velocidad de nuestro PIC en la que va a estar reaccionando, que es de 32 MHz. El flex, que es lo que viene siendo la configuración para la LCD, como lo podemos mostrar aquí. Y pues el config como tal, pues no cambiaría mucho. Se hacen unos pequeños cambios para que al momento de cargarlo no nos esté afectando tanto el PIC y pueda funcionar correctamente. Ok, en este caso nosotros utilizamos unas variables, lo que es el ADC para hacer la conversión al voltaje y la temperatura. Estas las metimos con float porque metemos eh, puntos, o sea, usamos un decimal, uno o dos decimales. La temperatura de referencia la vamos a estar haciendo que varíe con un potenciómetro, que aquí estamos dándole sus entradas en B0, en el pin B0. Usamos una variable voltaje para hacer un cálculo, la temperatura igual, temp, que es un cálculo, y usamos otra variable volt para que no se nos juntaran las fórmulas y no nos generara algún problema al momento de estar compilando. También mandamos a la B4 lo que viene siendo el pin, el sensor, perdón, mandamos a B4 el pin del PIC y mandamos a A6 lo que viene siendo el foco, la salida del foco. Esta parte lo usamos para lo que es las herramientas que se van a utilizar para la LCD, lo que va a ser el encendido, las matrices que va a estar utilizando y un limpiador que va a ser el que nos va a estar corrigiendo los errores, más bien corrigiendo los nuevos valores, nos va a estar metiendo nuevos valores. Entonces para eso usa esto y le dimos un retardo de 10 milisegundos, de 100 milisegundos. Con esto podemos arrancar lo que viene siendo nuestra nuestra ADC, lo que viene siendo para la fórmula que vamos a utilizar para el voltaje y para la temperatura. Aquí viene siendo nuestra fórmula y el código para que funcione. Aquí metimos lo que es la temperatura de referencia, el cual va a estar variando dependiendo de lo que nosotros le pongamos con el potenciómetro, y va a estar en un rango de 25 a 80. Lo metimos a un buffer que es donde los va a estar guardando lo que es los datos y después nos los va a imprimir en lo que es la LCD en una primera columna. Va a empezar en la primera fila, disculpe, en la primera columna, en la 0. Le dimos un retardo, un tiempo de 500 milisegundos, y en esta parte se nos manda lo que es
la temperatura, lo que viene siendo el control de la temperatura, lo que nos va a estar midiendo el sensor. Y las fórmulas, es recalcar que las buscamos en internet, fue las que nos funcionaron más al momento de estar haciendo las pruebas y funcionó el sensor, nos dieron los valores necesarios. Le dimos un retardo de 500 milisegundos. Este if lo utilizamos para lo que viene siendo la histeresis, para que en el momento que nosotros estamos midiendo la temperatura, que nos llegara la temperatura de referencia y nos daba una histeresis de más menos 3, prendiera o se apagara el foco. Es decir, en el momento que nosotros digamos que nuestra temperatura de referencia sea 25 y y nuestra temperatura llegue a esos 25, el foco se iba a apagar para empezar a enfriar lo que viene siendo la incubadora y mantener lo que es un calor constante. Entonces, al momento que llegaba a los 25, tomaba los 3 de referencia más 3 y llegaba a 28, a lo cual el foco se iba a apagar, ya detectando que ya hacía mucho calor. Entonces iba a apagar y iba a esperar a llegar hasta 22, tomando en cuenta que nuestro punto de referencia era 25 y menos los 3 llegaba a 22. Entonces, llegando a esos 22 de temperatura, se volvía a encender lo que es nuestro foco. Aquí le demos un retardo, un tiempo de respuesta de 500 milisegundos. Y con esto concluirá lo que viene siendo la programación. A continuación se les va a mostrar lo que es el circuito en físico. Ahora vamos a pasar con lo que es el circuito en físico, que en este caso nosotros estamos utilizando el PIC 16F18877. Tenemos aquí su respectivo botón del reset con su respectiva resistencia. Tenemos también la LCD, en donde pues en este caso se nos va a mostrar lo que es nuestro punto de referencia y la temperatura a que esté leyendo en este caso nuestro sensor de temperatura. Tenemos aquí el potenciómetro, que con este potenciómetro vamos a regular lo que es el contraste de la LCD. Con este potenciómetro nosotros vamos a ubicar en este caso pues el punto de referencia donde queremos que esté la temperatura. Tenemos aquí lo que es el relé y un transistor 2N2222, que en este caso pues para el relé va a actuar como si fuera una llave. Cuando esté en este caso cerrado, pues el relé va a trabajar de forma normal, pero cuando este se abra, lo que va a pasar es que su polaridad en este caso pues se va a invertir y pues se nos puede dañar el circuito. Entonces, para que no se nos dañe, nosotros le pusimos un diodo en inversa para que pues funcione de la manera correcta. Pues ahora vamos a pasar pues a ver que el circuito en este caso pues funciona, y como podemos observar aquí en la LCD se nos muestra lo que es nuestro punto de referencia, que en este caso para esta práctica se nos pidió que fuera desde 25 hasta 80. También podemos ver lo que es la temperatura, que en este caso la temperatura que se nos está mostrando ahí pues es la temperatura que ahorita el sensor está detectando dentro de lo que es nuestra pequeña incubadora. Ahora vamos a pasar a ver lo que es pues nuestra pequeña incubadora, que en este caso nosotros la hicimos de madera, ya que pues creímos que en este caso este tipo de material pues guarda un poco más de calor. Aquí podemos ver lo que es el foco que le pusimos para que en este caso pues se guarde calor dentro de la incubadora. Aquí no sé si se alcance a ver el pequeño pues huevo que le pusimos. Y aquí en este caso tenemos lo que es nuestro sensor de temperatura, que es el que nos está leyendo la temperatura y que se nos está mostrando pues en la LCD. En este caso, como se pudo apreciar pues en la lectura de lo que es la LCD, pues la temperatura está muy por debajo de los parámetros que se nos pidió en la práctica. Entonces, para nosotros pues comprobar de la manera correcta que efectivamente la práctica funciona, pues ahorita voy a proceder a retirar lo que es el sensor de aquí y le voy a generar calor por medio de un encendedor. Esto también para comprobar que la histéresis más menos 3 que se nos pidió dentro de la práctica pues funciona.
Entonces, para comprobar que en este caso la histéresis más menos 3 que se nos pide para la práctica funciona, y pues también para comprobar que se respeta pues el punto de referencia y que la temperatura este avanza, aumenta en este caso dependiendo del calor que se le suministre al sensor, pues voy a pasar pues a suministrarle calor. En este caso pues el punto de referencia es 25, pero por la histéresis pues hasta que llegue a 28 se tiene que apagar. Entonces una vez que llega a 28 se apaga, y para que vuelva a prender tiene que de 25 tiene que bajar a 3, tiene que bajar 3, y cuando esté en 22 pues va a volver a prender. Ahorita ya se apagó y pues la temperatura se pasó un poquito, pero pues tiene que llegar hasta, en este caso 22, y se tiene que volver a prender. En este caso pues el punto de referencia lo acabamos de mover ahora a 40, casi 40 pues, y le voy a suministrar calor. Y pues tiene que llegar, en este caso como fueron 40, pues a 37 para que se vuelva a prender. Vamos a proceder a hacer una tercera prueba. En este caso pues va a ser ahora de 52. Entonces le suministro calor. En este caso pues tendría que llegar hasta lo que es 55 para que pues se apague. Vamos a proceder pues a pasar a hacer una cuarta prueba. En este caso el punto de referencia ahora va a ser de, pues va a variar entre 30 y 29. Este, y pues voy a proceder a suministrarle calor. Entonces se pasa un poquito, pero pues es por la lectura pues del sensor. En este caso pues tiene que llegar hasta 27 para que nuevamente se vuelva a prender. Entonces con esto pues damos por Vamos a observar, pues terminada lo que es la práctica, y gracias.